Entonces, muchachos, dándole continuidad a lo que hablamos de sociales el día de ayer, ¿cierto? Ayer vimos cómo cambió el uso del suelo. Hemos visto que la población cambia porque, digamos, las necesidades cambian. Hay una sobrepoblación en las ciudades, entonces esto requiere que se construya más y digamos que la población de un lugar, ¿cierto? De un país empieza a aumentar, aumentar, aumentar a medida de que pasa el tiempo y pues tiene una forma de distribuirse diferente. Entonces vamos a ver cómo se distribuye la población en nuestro país, cómo se distribuye la población en Colombia. Entonces, bueno, lo primero que hay que entender es que nuestro país, Colombia, es el cuarto país más poblado de América Latina. Somos el cuarto país con más personas en América Latina, ¿listo? Eh, Se supone que para este año nuestra población llegaría a los 50.9 millones de habitantes. En el último censo estamos en 48 millones de habitantes más o menos, ¿listo? Entonces se supone que para este año ya vamos a tener más o menos 50 millones de habitantes. Todavía no se sabe porque no está el censo exactamente. ¿Listo? Eh, Continuamos. ¿Cómo se distribuye entonces esta población de Colombia? Entonces, esperen, bajamos acá. Como les decía, Colombia es el cuarto país más poblado de América Latina. ¿Listo? De esta población que tiene nuestro país actualmente, que según el censo son 48.203.405 habitantes, de esos el 51% son mujeres y el 48% son hombres. ¿Esto qué quiere decir? Que en Colombia hay mayor cantidad de mujeres que de hombres. ¿Listo? Eh, la mayor parte de toda esta población de nuestro país vive en la región andina, es decir, en la región donde nosotros habitamos. Aquí está el departamento de Cundinamarca, el departamento de Antioquia, el Cauca, el Valle del Cauca, el Tolima, el Huila, Risaralda, Armenia, Manicia, bueno, en fin. La mayoría de hijos que tienen son niñas. No, pues, o sea, por decirlo en general, es que la mayor parte de la población de Colombia, o sea, de esos 48 millones que hay, el 51%, es decir, la mitad y un poquito más de esa población son mujeres y el resto de la población son hombres, ¿ya? Es como para diferenciar cuántos hombres y cuántas mujeres hay. No significa que usted cuando vaya a tener hijos solo vaya a tener hijas, no. Eso digamos que es aleatorio por temas biológicos y genéticos y demás. Pero esto es como para mostrar el margen del porcentaje de cuántas mujeres y cuántos hombres, lo que nos demuestra que en nuestro país hay más mujeres que hombres. Como les decía, la mayor parte de esta población vive en la región andina, la mayor. Luego sigue la región Caribe, ¿listo? Estas son como las dos regiones donde más habita gente. Y las regiones donde menos habita gente en nuestro país es la región de los llanos orientales, es decir, la región de la Orinoquía y la región de la Amazonía. Estas dos regiones son las que menos habitantes tienen y de hecho son las que más cantidad de tierra poseen. Entonces es muy curioso porque en la región andina hay muchísima gente que vive, pero la cantidad de territorio no es tan grande. Entonces hay desigualdad social porque hay gente que sí tiene tierras, pero hay personas que no, hay personas que viven en la pobreza. Te Bueno, toca pagar arriendo. que toca pagar arriendo. Entonces empieza a haber una cuestión referente a la inequidad, ¿cierto? A que ya no hay una igualdad de todas las personas frente a lo social y a lo económico. Frente a población, pues sí somos iguales, por decirlo así. Profe, Eh, ahí empiezan como a haber guerras por la Exactamente. Se inequidad. empieza a generar violencia y se empiezan a generar unos espacios que generan conflicto interno en el país debido a esas desigualdades sociales que hay frente a la población, porque Colombia tiene muchísima población y no es un secreto que en Colombia existen los latifundios y los minifundios. ¿Eso qué es? Los latifundios es cuando una persona acapara y tiene muchísima, muchísima cantidad de terrenos y de territorio. Y los minifundios son personas que no tienen, que tienen muy, muy poquito o no tienen territorios, ¿cierto? Y es la mayoría de la gente no tiene ni siquiera propiedad privada, no tiene territorios. Y son muy pocos los que acaparan la mayor cantidad de territorio de nuestra nación. Entonces, eso es un tema que genera desigualdad. ¿Qué pasó, Sara? Ayer le estuve contando el tema de los conflictos armados a mi papá, cuando Sí, estaba en el crucigrama, y él me dijo que la guerrilla se formó porque eran campesinos que así es, querían como defender sus derechos porque se los estaban vulnerando, así pero es. después se volvieron como que malos. Así es, efectivamente, así como te lo dicen fue. Eh, pues ahí como por Ah, hacer paréntesis, hablando de la guerrilla de Entonces las FARC los empieza en campesinos fueron los Marquetalia, que... ¿sí?
Marquetalia, que es un pueblito, Los campesinos fueron los que empezaron donde todo unos por... campesinos que vivían en ese entonces, sí, chicos, por favor, donde unos campesinos que vivían decidieron como exigirle al Estado sus derechos y demás, y pues solo recibieron como la violencia del Estado, ¿no? Mandaron como al ejército a que, sí, los callara y demás, entonces se crea esta guerrilla, pero como dijo tu papá, Sara, con el tiempo, digamos que esta guerrilla pierde sus ideales, ¿sí? De los derechos y de luchar por el pueblo, Y y ya se no es vuelven como tan narcotraficantes fuerte. y se vuelven terroristas y secuestran y hacen un poco de cosas que ya no son propias, ¿cierto? Y que no están bien, pero que generan más violencia y Y ya generan no es por defenderse, más es por desigualdad. Bueno, agresiones, porque pregunte, Iker. ¿Dónde está Santrich y Pablo Escobar? ¿Así? Pablo Escobar ya está muerto, él fue un narcotraficante, eso es diferente a un guerrillero. Porque Pablo Escobar era Pero no me interrumpa. David, nadie te dio la palabra. ¿Listo? Y Santrich, él es un ex guerrillero, ahora nuevamente guerrillero, que había firmado la paz y él se había desmovilizado todo este tema y de repente pues parece que volvió como a las filas de las guerrillas. ¿Por qué? Porque pues dentro de toda esta violencia y eso hay un negocio. Tristemente por eso es que la guerra no acaba del todo, porque hay un negocio de por medio, hay intereses personales, mucha gente con dinero que mete ahí, mueve los hilos y hay muchas cosas, entonces eso es eterno. Entonces, eso se cambia a partir de la mentalidad de la gente, de entender que la guerra no es buena y no lleva a ningún lado, que hay que acabar esa violencia, porque esa misma violencia, digamos, es, por ejemplo, la que tiene, así digamos, la desigualdad de nuestro país, que nosotros nos damos cuenta que hay gente que es muy pobre, que no tiene recursos, y es por eso mismo, porque hay una desigualdad, ¿cierto? Porque no se reparten bien los recursos, porque no se invierten bien, porque se los roba, porque hay muchos factores, ¿cierto?, que afectan la vida y la calidad de vida de otras personas. Si ustedes se preguntarían por qué Alemania, por qué estos países europeos, la gente, allá no existe la pobreza, ¿sí me entienden? Allá no existe eso. O sea, saben qué es, pero no existe. países ricos. No, en Dubái y en no. Abu Dhabi no Vean, entienden muchachos, qué es la esos países tienen pobreza. la misma plata que Colombia. Inclusive Colombia en ciertos momentos tiene más recursos en ciertas cosas. ¿Mm? Mister, El es verdad problema que radica es en nuestra educación y en la cultura, porque Porque malgastamos más que malgastar, hay una fuerte cultura que se basa en la corrupción, en que el vivo vive del bobo. Pero no, muchachos, eso es malo, porque es que usted no puede ir a quitarle lo de los otros para su interés personal. Entonces, todas esas cosas hacen que nuestra nación no avance, ¿cierto? no Porque avance tenemos y una entonces cultura de la envidia, del avivato, bueno, ni siquiera una cultura, fue algo que se nos ha cimentado y que ya lo normalizamos. Entonces ya para nosotros es tan normal que digan, no, es que el político corrupto se robó tanto. Eso debería dolernos, porque esos son nuestros recursos, ese es el dinero que sale de los impuestos, que pues, sale del bolsillo de todos los colombianos. Entonces, todo ese tema es muy importante, no es bien difícil de tratar, pero hay que empezar a cambiar esas mentalidades para que nuestro país pueda avanzar y haya una igualdad social, ¿cierto? Para Mister, que es haya verdad que pobreza. profe, a mí no me, hablando de eso, a mí pues no me gusta tanto como meterme en eso de política, pues porque no, o sea, lo que dices, una igualdad. Claro, lo que pasa es que hablar del tema político siempre va a generar escozor, va a generar llagas en la gente, porque pues la gente tiene sus ideales políticos ya muy claros, A pero generar son como cosas que hay que hablar, ¿sí me entienden? Son cosas que hay que hablar porque es la realidad. Y así se empieza a cambiar la mente y los contextos. ¿Mm? Cuando nos damos cuenta que en realidad se necesita una verdadera buena administración en nuestro país, que se necesita un cambio en la educación. ¿Mm? Ustedes son el futuro, ustedes son los que van a ser o gobernantes o van a elegir gobernantes en un futuro. Ustedes son los que deciden cambiar el ritmo que lleva su país. ¿Mm? Es ahí donde nace ese cambio, muchachos, en cada uno de nosotros. Usted no se puede ir a decir, oh, voy a cambiar a mi papá, porque eso es muy difícil. Cada quien tiene su forma de pensar, ¿cierto? Es ahí donde ustedes tienen que forjarse su Cambiar a una propia forma persona. de pensar, sin dogmas, sin caer en los extremos, en ser radicales, no. Aprender a pensar, porque hay que usar esto para poder cambiar el futuro del país, muchachos, y que Mister, deje de es haber verdad que desigualdad social. Ajá. Mister, ¿es verdad que Pablo Escobar fue el hombre más rico del mundo? Uno de los hombres más ricos del mundo, sí, pero lo que pasa es que su dinero era ilegal, entonces tenía muchas trabas. Podía tener muchísimo dinero, pero no lo podía utilizar. Narcotraficaba.
Ah, era una persona muy mala. Yo no sé por qué la gente lo admira, ese señor era muy Y malo. le quemaron su casa. Bueno, ya. Continuamos. Ya hicimos un paréntesis como de 10 minutos para hablar de violencia, de conflicto y las posibles soluciones. Vamos entonces ahora a ver, bueno, terminemos acá entonces. De esta población de Colombia actual, ¿cierto? El 26% de esa población vive en el campo, es decir, que es población rural, y el otro 74% vive en la zona urbana. Acá hay un gran problema, porque muy poca gente vive en el campo, y se necesita más gente en el campo, pues para que ayuden Porque allá, o sea, en cultivos. mucho, ujú, mucho. Es por eso No, que que la no, violencia, volvemos a decir, claro que sí, porque hay presencias de grupos y demás. Por eso es que hay que luchar por exterminar eso y lograr una verdadera paz con todos, para que la gente pueda trabajar, para que la gente pueda vivir en estas zonas del campo, ¿cierto? Puedan tener su cultivo, su finquita, y empezar a dinamizar la economía y empezar a tener una mejor calidad de vida. Pues imagínense, el 74% de la población vive en zonas urbanas, pues por eso es que las ciudades siempre están tan atestadas y tan llenas de gente. ¿Mm? Por eso siempre hay trancones. Ustedes cuando van al Transmilenio, o sea, eso es un milagro encontrarlo así. ¿Y es por qué? Porque muchísima gente vive dentro de la ciudad. Entonces, casi y no hay el trabajo, Transmilenio se la utiliza mucho. contaminación es tenaz, también empieza a haber delincuencia y muchas cosas. ¿Por qué? Porque como ya Es están tan violencia. llenas las ciudades, pues no hay, ahí sí, como dice el refrán, no hay cama para tanta gente. Entonces, todo esto empieza a crear dinámicas sociales diferentes. ¿Listo? Eh, Vamos entonces a ver cómo ha crecido la población de nuestro país. Ustedes tienen este esquemita, esta estadística, esta gráfica en su página 116. Les voy a mostrar hasta aquí. Entonces, cómo era la población en Colombia por allá en 1510, ¿cierto? En épocas ya de independencia, en épocas antes de la independencia, cuando estaban los españoles, ¿cierto? 1510, hasta 1950. Más o menos, ¿cómo era la población en ese entonces? En ese entonces, primero que todo, no se hablaba de colombianos como colombianos, sino que había diferentes razas o poblaciones, diferentes tipos de poblaciones. Entonces estaban, por ejemplo, eh, los mestizos, ¿sí? O criollos, que son hijos de españoles con indígenas y demás. Esta gente, bueno, tenemos también a los indígenas, tenemos a los esclavos, ¿m? Y entonces, vean, para 1500, entre 1500 y 1950 había 3 millones de indígenas. Habían 500.000 esclavos. Bueno, para 1700 ya este número de indígenas ya había empezado a bajar. Se veía más o menos 698.000 indígenas, ¿cierto? Entonces esto quiere decir que el proceso de colonización y demás acabó con muchísima parte de la población de los indígenas, ¿cierto? Bueno, 1810 llega la época de la independencia, ya aquí se empieza entonces a hablar de los mestizos como tal. Eh, Mestizos para 1900 habían 4 millones, 4 millones. Pero ya después se Muchos. empieza aquí a hablar de ya no ni mestizos, ni indígenas, ni esclavos, ni negros, ni, no, sino se Y empieza a hablar de un solo tema, colombianos. de colombianos. Todos somos colombianos. Entonces, para el año 1950, nuestro país contaba con 12 millones de colombianos, 12 millones en 1950. Y en 1985, nada más muchachos, 35 años después, Colombia ya tenía 30 millones 800 2.221 habitantes, o sea, tenía más del doble en 35 años, o sea, creció ¿Ese es muchísimo. en toda Colombia? Eso es en general en todo Colombia, sí, señor. Para el año 1985, ¿sí? Por aquí o antecitos ya empezaron a nacer sus papás. ¿Sí? Para el 2005, que ahí entran los chinos que tienen 15 años, ya en Colombia había 40.955.000 habitantes. Para el año 2010, solo 5 añitos después, ya habían 45.509.584 habitantes, 5 millones más. Y del año 2010 al año 2015, que fue el siguiente censo, ya habían 48.203.000 habitantes, es decir, 3 millones de habitantes más. Que ese es como el número en el que estamos ahorita teóricamente. Y pues en el año 2020 se hacía la proyección, no creo que esté actualizado el dato de cuánta es la población colombiana, se proyectaba que Colombia iba a tener más o menos 50.912.000 habitantes. Pero Imagínense. pues no se sabe por qué pues las muertes del virus y No, y que el último censo se hizo ya hace un par de añitos.
Vean, el último censo fue en el año 2018, hace 2 años, ay, me fui para otro lado. Ya, ya. El último censo de Colombia se hizo en el año 2018 y dice que Colombia tiene 49.650.000 habitantes. Hace 2 años. Es decir, que efectivamente ya para este año ya tenemos que estar por este número, ¿no? Entonces calculen. ¿Qué nos muestra esto? Que esto va ascendente, ¿cierto? Esta población empezó a crecer y no va a parar de crecer. Entonces, si no se hace una reestructuración, por decirlo así, de cómo se distribuye la población en Colombia, pues cada vez va a haber muchísimos más problemas. Entonces vamos a ver un poquito como el tipo de áreas poblacionales que podemos encontrar en nuestro país. Esperen que porque no quiso bajar. Ah, tengo abierto esto ya. Listo. Entre el campo y la ciudad. Entonces, la población nacional se encuentra desigualmente repartida, como habíamos dicho, ¿cierto? Hay lugares donde vive mucha gente y no está la cantidad suficiente de espacio, como hay lugares donde hay mucho espacio, pero no vive casi gente, ¿cierto? Espérenme un segundo que estoy poniendo aquí el cargador de mi computadora. Ya. Ahí, la barra otra vez. Ya, listo. Entonces, en las áreas urbanas, ¿cierto? Donde están las ciudades es donde más se concentra gente y en las áreas rurales, es decir, el campo, ¿cierto? Es donde menos encontramos pobladores. Entonces vamos a ver 3 tipos de zonas. Las áreas urbanas y rurales, los focos poblacionales y las áreas semidespobladas. Entonces, áreas urbanas y rurales. Por favor, David, léeme ese párrafo de áreas urbanas y rurales. Página 117. David, hablo contigo. David. Las áreas urbanas y rurales. El crecimiento de la población en el espacio urbano se explica por la migración masiva de campesinos y el fenómeno del desplazamiento forzado, motivo por el conflicto armado interno. Listo, mijo, gracias. Efectivamente, ¿cierto? El espacio urbano, las ciudades se han ido llenando en principal condiciones por el desplazamiento forzado, es decir, la migración masiva de campesinos que se da por el conflicto, porque la gente no quiere estar en medio de la guerra y se viene para las ciudades. Segunda, los Porque eso focos... sería, o sea, como el conflicto es más grande, o sea, no más grande, pero hay como más habitantes en la población urbana, entonces no es como... Claro, pues porque, o sea, es que lo que pasa es que el conflicto en Colombia no lleva 10 años, Dan. El conflicto en Colombia lleva más de 50, más de 60 años. ¿Mm? No solo con las guerrillas, sino todo, como tal el conflicto en Colombia. Entonces, pues imagínense, todo ese tiempo lleva migrando la gente del campo hacia la ciudad, pues poco a poco se vuelve ya insostenible, ¿cierto? Vamos a ver los focos poblacionales, por favor, Dorian Grajales, ayúdame con la lectura de los focos poblacionales. Son áreas. Son áreas en las que se concentran más poblaciones. Colombia se concentran en la región andina en eje cafetero, los altiplanos nariñense y cundiboyanos, Cundiboyacense. y los Santandores. En la región Caribe, las principales concentraciones de la población están en Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Montería y Cincelejo. Muy bien. Efectivamente, como dice acá en este texto, los focos poblacionales son las partes donde hay más población. No es solo la ciudad, sino los pueblitos que están cerca a las ciudades. Como por ejemplo, un foco poblacional es Bogotá y dentro de Bogotá está metido en el foco poblacional Cota, Chía, Funza, Mosquera, Cajicá.
¿cierto? Que son como los pueblos que quedan más cerca, y si ustedes se dan cuenta, pues Cota tiene también muchísimos habitantes. Cota tiene 31.000 habitantes. En Cota vive muchísima gente, y no pareciera, ¿cierto? En Cota viven 31.000 personas, eso es muchísimo, eso es muchísima gente. Pensaba que había 1.000.000. No, no, exagerado. Bueno, y el tercer tipo de áreas son las áreas semi-despobladas. Por favor, ayúdame, Laura Sofía Vanegas, con la lectura. Áreas semidespobladas. Se ubican en La Guajira, las sabanas de la Orinoquía, la selva de la Amazonía y el corredor del Pacífico. La mayoría de nuestras zonas fronterizas también se encuentran despobladas. Muy bien. Las áreas semidespobladas son lugares del país donde vive muy poca gente, casi nada de personas. Estos lugares los podemos encontrar, por ejemplo, al norte en el desierto de La Guajira, en las rancherías, ¿cierto? Donde viven los indígenas. En esas zonas, pues, es muy poca las personas que viven. En las sabanas de la Orinoquía también viven pocas personas porque la mayoría son extensiones de pastos grandísimos donde hay ganado. En las selvas de la Amazonía lo mismo, habitan comunidades indígenas, no hay mayor presencia de personas por allá, y por el corredor del Pacífico, ¿listo? Estas zonas son donde menos viven personas. Entonces, para aprender por lo último, vea, nuestra población de Colombia se ha duplicado en los últimos 40 años, eso es verdad. Y otro dato, el desplazamiento forzado interno, es decir, la violencia, ¿cierto? Y externo, ha generado un mayor crecimiento poblacional, concentrándose en su mayoría en el espacio urbano. Eso es, muchachos, lo que quería que supieran el día de hoy acerca del tema de cómo se distribuye la población en Colombia. Entonces vamos a ver qué es lo de apuntes del día de hoy. Entonces, el título va a ser cómo se distribuye la población en Colombia. Después del título, muchachos, van a copiar este parrafito que les pongo aquí en rojo, ¿cierto? Hasta donde dice Caribe, lo demás no. Después de Caribe ponen punto aparte y transcriben este segundo parrafito, que está acá, que también se los dejo en púrpura, en fucsia, bueno, lo que sea ese color. Después de los dos parrafitos, que ya los hayan copiado, chicos, van a dibujar esta tablita. Si lo pueden calcar mejor, o si la dibujan, pueden hacer el dibujo que ustedes quieran. Lo que me importa es que tenga todos los datos exactos como están acá. ¿Listo? Me interesa es que tenga todos los datos que están acá. Eso está en la página 116 de su libro, para que la pasen a su cuaderno. ¿Listo? Para que tengan la estadística de cómo ha crecido la población en nuestro país. Eso es, muchachos, lo que hay que hacer el día de hoy por sociales. Estoy ya por aquí, voy a dejar de transmitir. Voy a